El sol caía sobre Santiago del Estero en 1878, cuando los cuerpos de 5 magistrados aparecieron colgados en la plaza principal. No fueron ladrones ni bandidos comunes quienes ejecutaron esta venganza calculada. Fue un solo hombre, un gaucho que la justicia había perseguido injustamente durante años, quien decidió que había llegado el momento de cobrar lo que le debían. Los nombres de esos jueces aún resuenan en los archivos judiciales como símbolos de una época donde la ley se vendía al mejor postor. Martín Aguirre no era un asesino nato, era un hombre de campo, trabajador, respetado en su comunidad, hasta que una disputa de tierras con un hacendado poderoso cambió su destino para siempre. Los jueces, que deberían haber protegido sus derechos, se convirtieron en sus verdugos. Durante 3 años, firmando órdenes Martín de arresto vivió como un fugitivo en testimonios tierra, falsos, ocultándose en los fabricadas. montes, mientras veía cómo su familia perdía todo. Pero Aguirre no era un hombre común. Mientras escapaba de la ley corrupta, comenzó a documentar cada injusticia, cada soborno, cada documento falsificado. Llevaba un diario meticuloso donde registraba los nombres de los 5 jueces que habían destruido su vida. Ramírez, Cada uno había Bustamante, recibido monedas de Córdoba, oro del hacendado, Salazar, cada cada uno Domínguez. había firmado sentencias que sabían falsas. La noche del 15 de marzo de 1878, Aguirre dejó de huir. Había pasado meses planeando, observando los movimientos de sus enemigos, esperando el momento perfecto. No buscaba simplemente venganza, buscaba justicia de la única manera que le quedaba disponible. Lo que nadie esperaba Lo que era la sucedió en precisión esas quirúrgica 48 con la horas que cambiaría cambiaría su para plan. siempre la historia judicial de Santiago del Estero. Esta es la historia real de cómo un gaucho perseguido se convirtió en el verdugo de la justicia corrupta y cómo su acto resonó en toda Argentina como un grito desesperado contra un sistema judicial podrido hasta los huesos. Bienvenidos a un nuevo episodio donde exploramos los rincones más oscuros de la historia latinoamericana. Soy tu narrador, y hoy les traigo una historia que pocos conocen pero que merece ser contada. Antes de comenzar, si eres de Argentina, Chile, Uruguay o cualquier otro país de Latinoamérica, déjame saber en los comentarios de dónde nos sigues. Me encanta saber que nuestra comunidad crece día a día en todo el continente. Esta historia que están por escuchar no es ficción. Está documentada en los archivos históricos de Santiago del Estero. Es una historia que nos habla de justicia, venganza y desesperación en tiempos donde la ley era un instrumento de los poderosos. Si te gustan las historias reales que te mantienen al borde de tu asiento, este canal es para ti. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún episodio. Cada semana traemos historias fascinantes que no encontrarás en los libros de texto convencionales. Son relatos que muestran el lado humano, crudo y real de nuestra historia latinoamericana. Dale like si ya estás enganchado con esta introducción, porque lo que viene a continuación te dejará sin palabras. Comparte este video con alguien que ame la historia real. Esas historias que te hacen en los comentarios sobre la justicia. ¿Crees que Martín Aguirre fue un hasta héroe dónde puede o un llegar un criminal hombre cuando La todo le es justicia arrebatado? popular puede ser legítima cuando la justicia oficial está corrompida. Ahora sí, acomódense porque vamos a viajar al Santiago del Estero de 1878, a una época donde la palabra de un juez podía destruir vidas con un simple trazo de pluma, y donde un hombre decidió que había llegado el Prepárense para momento de conocer la escribir verdadera su historia propia sentencia de la ley vendida. Martín Aguirre había nacido en 1840 en las afueras de Santiago del Estero, en una familia de gauchos trabajadores que habían cultivado la misma tierra durante generaciones. Su padre le enseñó a montar a caballo antes de que pudiera caminar, y su madre le inculcó un sentido inquebrantable de la justicia y el honor.
Eran valores que Tenía Martín su propio rancho, llevaría grabados criaba en el alma ganado hasta y había sus formado una últimos familia días. respetable con su Para esposa, 1875, Carmen, y sus 3 hijos. Martín había prosperado. Era conocido en la región como un hombre de palabra, alguien que cumplía sus compromisos y ayudaba a sus vecinos en tiempos difíciles. La vida era dura pero digna, y eso era todo lo que Martín necesitaba. Todo cambió cuando don Sebastián Villarreal, el hacendado más poderoso de la provincia, puso sus ojos en las tenían acceso directo al río Dulce, algo invaluable en una región donde el agua determinaba la riqueza. Villarreal le hizo una oferta ridículamente baja, esperando que Martín aceptara por miedo o por necesidad, pero Aguirre se negó. Esas tierras eran su legado, el futuro de sus hijos. La negativa de Martín fue el inicio de su pesadilla. Una semana después, apareció muerto el capataz de Villarreal, señalaron a Aguirre clavado en el pecho. No importó que Martín tuviera una coartada sólida, que estuviera a kilómetros de distancia cuando ocurrió el crimen. Los testimonios fueron presentados ante el juez Ramírez, el primero de los 5 magistrados que sellarían el destino de Martín. El juez Ramírez era conocido por todos como el perro faldero de los hacendados. Sus sentencias siempre favorecían a quien pudiera pagar más. Cuando Martín se presentó ante él, esperando que la verdad prevaleciera, Ramírez ni siquiera miró las evidencias de su inocencia. Con una sonrisa cruel, firmó la orden de arresto y fijó una fianza imposible de pagar. Martín tuvo que huir esa misma noche para no terminar en prisión por un crimen que no cometió. Durante los siguientes meses, 4 jueces más se sumaron a la persecución. El juez Córdoba autorizó el desalojo violento, ordenó el embargo de todas sus propiedades sin un juicio en la calle. El juez Salazar rechazó todas las apelaciones presentadas por el abogado de Martín, un joven idealista que pronto abandonó el caso por miedo a represalias. Y finalmente el juez Domínguez firmó una orden de captura, vivo o muerto, convirtiendo a Martín en una presa que cualquiera podía cazar. Cada uno de estos registros bancarios que más tarde serían descubiertos, había depósitos sustanciales en las cuentas de los 5 magistrados, todas provenientes de empresas fantasma controladas por Villarreal. La corrupción era tan descarada que ni siquiera intentaban ocultarla bien. ¿Quién los iba a investigar? Ellos eran la ley. Martín pasó 3 años como un fantasma, moviéndose entre los montes y a la luz de una amigos leales, escribía que se arriesgaban a darle refugio. Documentaba cada injusticia, cada nombre, cada fecha. Visitaba pueblos, disfrazado para recoger testimonios de otros hombres que habían sido víctimas de los mismos jueces. Descubrió que su caso no era único. Había docenas de familias destruidas por el mismo sistema corrupto. Lo que mantenía vivo a Martín no era el odio, era algo más profundo. Sabía que el sistema legal nunca le daría la razón, que los tribunales superiores estaban tan corrompidos como los locales. Si quería justicia, tendría que tomarla con sus propias manos. Y así, lentamente, comenzó a planear lo que se convertiría en uno de los actos de venganza más meticulosos de la historia argentina. En enero de 1878, Martín finalmente tuvo todo listo. Que el juez Ramírez había estudiado las rutinas de los 5 jueces durante meses, que Bustamante sabía dónde vivía hasta la embriaguez, por dónde caminaban, cada viernes, con quién en la cantina del pueblo, que Córdoba era un cobarde que huía al menor signo de peligro, que Salazar confiaba demasiado en sus guardaespaldas, y que Domínguez, el más arrogante de todos, se creía intocable. El plan de Martín era simple en concepto, pero complejo. No podía atacarlos uno por uno a lo largo de semanas o meses. Eso le daría tiempo a los demás para huir o reforzar su seguridad. Tenía que golpear rápido, fuerte y simultáneamente. Para eso necesitaba ayuda, y la encontró en lugares inesperados. Resultó que Martín no era el único que quería ver muertos a esos jueces. A través de su red de contactos,
Encontró a otros 4 hombres Había que un habían sido antiguo igualmente abogado que había sido destruidos por el desbaratado sistema profesionalmente por atreverse a desafiar a Ramírez. Un comerciante que había perdido su negocio por una sentencia injusta de Bustamante. Un gaucho joven cuyo hermano había muerto en prisión por una condena falsa firmada por Córdoba. Y un viejo soldado que había visto cómo Salazar y Domínguez enviaban hombres inocentes a la muerte. Estos 5 hombres se convirtieron en los Se reunieron en verdugos de la secreto justicia durante corrupta, semanas, perfeccionando cada detalle. No habría margen para el error. El 15 de marzo de 1878 sería el día en que Santiago del Estero despertaría a una nueva realidad. Martín les hizo jurar que no habría tortura innecesaria, que sería rápido y que dejarían evidencia clara de por qué había sucedido. La noche del 14 de marzo, los 5 hombres tomaron Cada posiciones. uno sabía Martín exactamente había qué hacer dibujado y mapas cuándo detallados hacerlo. de cada ubicación. Llevaban consigo no solo armas, sino también copias de los documentos que probaban la corrupción de los jueces. Estos documentos serían clavados junto a los cuerpos como testimonio silencioso de sus crímenes. A las 2 de la madrugada del 15 de marzo comenzó la ejecución del plan. El abogado deshonrado entró silenciosamente en la casa del juez Ramírez. El magistrado Fue despertado dormía con un plácidamente cuchillo en la garganta. sin sospechar El abogado que le sus mostró últimos los momentos documentos habían llegado, que que probaban todos sus sobornos, todas las vidas que había destruido. Ramírez intentó suplicar, ofrecer dinero, pero era demasiado tarde. Murió sabiendo exactamente por qué. Simultáneamente, el comerciante arruinado esperaba al juez Bustamante fuera de la cantina. Cuando el juez borracho salió tambaleándose, fue arrastrado a un callejón de terror. Escuchó la lista completa de sus crímenes antes de que el comerciante ejecutara la sentencia que el propio sistema judicial nunca dictaría. Su cuerpo fue encontrado con un letrero que decía: «Así muere la justicia vendida». El gaucho joven tenía la tarea más difícil. El juez Córdoba, el cobarde, sabía que Córdoba huiría al primer signo de peligro, así que ideó un plan ingenioso. Se disfrazó de mensajero urgente, golpeó la puerta del juez en plena noche, diciendo que el gobernador necesitaba verlo inmediatamente. Cuando Córdoba salió apresuradamente de su casa, fue emboscado. Sus últimas palabras fueron súplicas patéticas que nadie escuchó. El viejo soldado se encargó del juez Salazar, quien confiaba en sus 2 guardaespaldas para protegerlo. Pero el soldado era un veterano de múltiples conflictos. Envenenó la comida de los guardaespaldas durante su cena nocturna. Cuando ambos cayeron inconscientes, entró en la residencia de Salazar. El juez intentó defenderse con una pistola, pero sus manos temblaban tanto que no pudo disparar. El soldado le mostró la foto de su sobrino muerto antes de terminar con él. Martín Aguirre se reservó para sí mismo al juez Domínguez, el más arrogante, el que había firmado la orden grande de Santiago, vivo o muerto, protegida por muros altos y guardias. Pero Martín conocía un secreto. El juez tenía un pasadizo subterráneo que usaba para visitas discretas. Había sobornado a una sirvienta meses atrás para obtener esa información, y ahora ese conocimiento le daría acceso. Entró por el túnel a las 3 de la madrugada. Domínguez estaba en su estudio. Cuando levantó la vista, revisando documentos a la luz de varias velas, el color abandonó su rostro. Reconoció al gaucho que había perseguido durante 3 años, el hombre que se suponía estaría muerto o escondido para siempre. Por primera vez en su vida, el juez Domínguez experimentó el verdadero terror. Martín no se apresuró. Sacó su diario y comenzó a leer en voz alta cada entrada, cada injusticia que Domínguez le mostró, las evidencias de los sobornos, los documentos bancarios, los testimonios de las familias destruidas. Domínguez intentó negarlo todo. Luego intentó ofrecer el doble de lo que Villarreal le había pagado. Pero Martín no había venido por dinero, había venido por justicia. Cuando amaneció el 15 de marzo de 1878,
los ciudadanos de Santiago del Estero despertaron En a la un plaza espectáculo principal, que nunca olvidarían. Colgados de los árboles más grandes estaban los cuerpos de los 5 jueces más corruptos de la provincia. Cada uno tenía clavado en el pecho un documento que detallaba sus crímenes específicos. No era un acto de barbarie sin sentido. Era una declaración pública, un juicio ejecutado cuando el sistema oficial había fallado completamente. La reacción fue dividida pero intensa. Los poderosos, encabezados por don Sebastián Villarreal, exigieron que se capturara inmediatamente a los responsables. El gobernador ofreció una recompensa enorme por información. Pero algo extraño sucedió. Nadie habló. La gente común, aquellos que habían sufrido bajo el yugo de esos jueces, guardó silencio. Algunos incluso sonrieron en secreto, sabiendo que finalmente Nunca alguien fueron había tenido capturados. el coraje de Se hacer dice que Martín lo que cruzó todos a Chile, deseaban, donde vivió bajo Martín un nombre y falso. sus El 4 resto de sus compañeros días desaparecieron. Otros Esa misma cuentan noche que se internó en la Patagonia, donde nadie haría preguntas. Lo cierto es que su historia se convirtió en leyenda. Una historia que los gauchos se contaban alrededor del fuego, un recordatorio de que incluso el más oprimido puede levantarse contra la injusticia. Los documentos que Martín dejó clavados en los cuerpos de los copiaron jueces antes no fueron de que las destruidos. autoridades pudieran confiscarlos. Cuando esos documentos fueron publicados en periódicos de Buenos Aires, estallaron escándalos que llegaron hasta el Congreso Nacional. Don Sebastián Villarreal fue investigado, aunque nunca fue a prisión. Su poder era demasiado grande, pero su reputación quedó destruida para siempre. Lo más impactante de esta historia no es solo la En toda venganza Argentina ejecutada había con miles de precisión Martín quirúrgica, Aguirres, sino hombres lo y que mujeres, representaba, cuyas cuyas vidas habían sido destruidas por un sistema judicial corrupto. La historia de los 5 jueces colgados se convirtió en un símbolo de resistencia, un grito desesperado contra la impunidad de los poderosos. Los años pasaron y la historia de Martín Aguirre pasó de ser noticia a ser leyenda. Pero su impacto perduró. En Santiago del Estero, los nuevos jueces que fueron nombrados para reemplazar a los asesinados eran extremadamente cuidadosos en sus decisiones. Sabían que los ojos del pueblo estaban sobre ellos, que cualquier signo de corrupción podría tener consecuencias fatales. El miedo que Martín había instilado en los corazones de los corruptos fue más efectivo que décadas de reformas legales. Hoy, Más los de un archivos siglo judiciales después, de la historia sigue 1878 resonando. todavía contienen los documentos del caso, manchados por el tiempo pero legibles. Los historiadores debaten si Martín Aguirre fue un héroe popular o un asesino. Pero para quienes conocen la historia completa, para quienes entienden el contexto de una época donde la justicia era un privilegio de los ricos, Martín representa algo más profundo. La desesperación Esta historia de un nos hombre recuerda bueno que la empujado justicia al límite no es por un solo lo que sistema dicen las diseñado leyes para sino destruirlo. cómo esas leyes se aplican. Cuando un sistema judicial se corrompe completamente, cuando los guardianes de la ley se convierten en sus violadores más flagrantes, ¿qué opciones le quedan al ciudadano común? Es una pregunta incómoda que la ley vendida nos obliga a enfrentar, y una pregunta que sigue siendo relevante en nuestros tiempos. Y así termina la historia del gaucho que castigó a 5 jueces corruptos en Santiago del Estero. Una historia de injusticia, venganza y un grito desesperado por un sistema que funcionara para todos, no solo para los poderosos. Espero que esta historia te haya impactado tanto como a mí cuando la descubrí en esos archivos polvorientos. Si te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte. Nos vemos para en el más próximo historias episodio, fascinantes de donde nuestra seguiremos historia explorando latinoamericana. los rincones más oscuros y fascinantes de nuestro pasado.